soy Ana de Notas Aparte, soy la productora de la webserie y creé este proyecto junto a Alba Guillén, que es la guionista. No acabo de conseguir mi objetivo. ¿Y cuál es? Si no lo sabes es que no lo estoy consiguiendo, definitivamente. Notas Aparte es la historia entre Sara y Elena. Sara es una estudiante de bachillerato que se está intentando sacar la SELE y no se le da muy bien historia del arte, y entonces la madre contrata los servicios de Elena para poder ayudarla. Está la gatota. Todo el día idiotiza con el internet y con el móvil, eso es lo que le pasa. Mamá, ¿te quieres ir ya? Como Elena es tan out and proud, ¿no?, que él va gritando a los cuatro vientos que es lesbiana, acaban desarrollando una amistad que les hará crecer a las dos. Olvídate de lo que te dije el otro día, ¿eh? Bueno, en verdad no te dije nada, tú te montaste tu película y yo solo estaba en plan que no sé nada y... Tranquilízate, que te veo muy nerviosa. Soy la primera persona que le cuentas esto, ¿no? Todo el mundo en algún momento de su vida ha vivido una experiencia así de obsesión por una autoridad, digamos, y nos hacía gracia siempre el modelo de profesor-alumna, aparte que ya se ha hecho en otros proyectos y ha funcionado, como Loving Annabelle. La idea surgió del movimiento We Deserve Better a raíz de la muerte de un personaje de los 100, Lexa, en el que nos dimos cuenta de que los personajes lésbicos cumplen tres funciones: volverse heteros, ser malas malísimas o acabar muertas. Y entonces a partir de ahí quisimos dar un cambio de imagen a lo que es las mujeres lésbicas, y entonces decidimos contar esta pequeña historia. ¿Qué sabes del sexo entre dos mujeres, por lo que hayas podido escuchar o oír? Las tijeretas, ¿no? La producción y la preproducción de la primera temporada fue hecha entre dos ciudades, París y Barcelona. Yo en ese momento estaba viviendo en París y conocí a Alba desde hace mucho tiempo. Y bueno, cuando surgió esa muerte, pues yo estaba muy enfadada y hablé con ella y le dije, oye, tenemos que hacer este proyecto. Y entonces ella se empezó a organizar, buscamos el equipo con Ana, que es también una amiga en común. Y luego cuando ya me volví aquí a Barcelona, pues hicimos una pegada de carteles por todas las escuelas de acting, y al final pues se apuntó mucha gente. No nos esperábamos tanta respuesta e hicimos un casting y al final encontramos a Asha y Mónica. ¿Qué me decías antes? No te he escuchado mucho, la verdad. No me digas. Perdón. Hay gente que haya llegado a mandar canciones, dibujos, poemas a las actrices, nos han llegado emails dándonos las gracias por contar una historia en la que se ven reflejadas, sobre todo, que no fuera tanto drama. Básicamente queremos también aprovechar y dar gracias desde aquí, porque es que sin ellas esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido, por todas las frases que me habéis mandado, las canciones. No sé, ha sido todo como muy inesperado y ha habido un apoyo muy bueno. Al cabo de un mes nos dimos cuenta de que la idea había funcionado, sabíamos que teníamos que hacer una segunda temporada, aparte que todo el mundo nos lo estaba pidiendo, pero obviamente los recursos no los teníamos. Sabíamos que teníamos que poner dinero nosotras, pero las actrices antes ya habían invertido su tiempo, y entonces pues sí que decidimos hacer el crowdfunding. Necesitábamos 1.000 euros y los alcanzamos y bueno, perfecto. La segunda temporada se estrenó en octubre. Sí, la primera fue un éxito, la segunda ya ni te digo, o sea, ya estamos a las 500.000 visitas. ¿No tienes ninguna pregunta? Sí. ¿Eso de besar a la gente y luego hacer como si nada lo haces normalmente o tengo que sentirme especial? Yo no hago como si nada. Queríamos dar una versión un poco más madura de los personajes, y entonces creamos una salida del armario entre Sara y la madre, y luego también dimos más forma al personaje de Elena para que tuviera más sentido cómo se comporta así en la primera temporada. Va. No sé, ahora que has aceptado tu sexualidad, conoce gente. De las anécdotas del rodaje tenemos simplemente una que a nosotras nos encanta, y es que Asha, la pobre, por mucho que le guste el arte de verdad, no es capaz de decir las obras bien, y entonces siempre se equivocaba y nos retrasaba mucho en el rodaje. Aparte siempre había problemas, siempre habían ruidos, en teoría era un barrio tranquilo y de pronto pasaban helicópteros, buses con la bocina. O sea, es que ya... La escena que más nos gustó grabar fue la de la salida del armario. Está planteada de una manera tan inteligente que es imposible no conectar con el personaje. Y luego ves la acogida, los comentarios y también otra vez los emails que recibes, y te hace sentir bastante contenta de haber realizado algo así. ¿Por qué te gustan los hombres? Pues eso me pregunto yo, porque son todos iguales. No paráis de repetir lo mismo. Entonces, ¿por qué te gustan? ¿Y qué quieres que me guste, hija? Pues ¿por qué te gustan los hombres si no te gustan las mujeres?